Para algunos es poco menos que un mesías, para otros, al contrario, es un ser peligroso, casi el diablo. Lo que no cabe duda es que Barack Obama es uno de los personajes más interesantes y más complejos de la actualidad mundial. En La reinvención de Obama, tras la decepción hay esperanza, Jorge Díaz Cardiel analiza la figura del presidente de Estados Unidos. Sobre este presidente, sobre este libro, pero también sobre las primarias del Partido Republicano, ha conversado con Periodista Digital. Pues don Jorge Díaz Cardiel, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Es un placer. Encantado. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre su libro, La reinvención de Obama, y también sobre las primarias republicanas en Estados Unidos. Muy bien. Bueno, pues una pregunta casi obligada. ¿Cómo valora lo que llamamos de mandato de Barack Obama en Estados Unidos? Pues más que valorarlo yo, prefiero que lo valoren los ciudadanos norteamericanos, que en los primeros 18 meses de su mandato le dieron unos índices de aprobación verdaderamente fabulosos, los más altos de todo el siglo XX. Habría que remontarse a momentos muy concretos en la historia de Estados Unidos, pues momentos de la presidencia de Ronald Reagan, momentos en la presidencia de Kennedy, momentos en la presidencia de Roosevelt, cuando los índices de aprobación, de popularidad, de buena imagen, que son todos índices demoscópicos, por eso utilizo esa terminología, que es la que se utiliza en las encuestas, son muy altos. Hay 18 meses de una primera etapa de presidencia de Obama verdaderamente positivos, que al mismo tiempo son polarizantes. ¿Por qué? Porque por un lado consigue el índice de eficacia legislativa más alto de la historia de la presidencia norteamericana, pues desde la fundación de la República, que es de un 97%. Es decir, es un índice estadístico de 1 a 100, según el cual un presidente es capaz de sacar leyes adelante, y no cualquier tipo de leyes, sino aquellas que estaban incluidas en su programa electoral. En ese sentido, el récord lo tenía el presidente demócrata Johnson, el que fuera vicepresidente con Kennedy y le sucede en la presidencia, con un 94%, y Obama estaba en un 97%. La culminación de todo ese programa que voy a denominar de reformas, que constituía su programa electoral, su agenda política, tiene dos columnas vertebrales, que son la reforma financiera y la reforma sanitaria. Sin embargo, en la segunda mitad de su mandato se produce un cambio radical voy a hablar tanto de la población general como del electorado. No coinciden al 100%, porque no tienen derecho a voto los 310 millones de americanos según el censo del 2010, pero sí una gran mayoría de ellos. Y hay una evolución que en sociología es fácilmente medible y fácilmente identificable por parte tanto de la sociedad general como del electorado hacia posturas mucho más de centro derecha, bastante derecha y en algunos casos de extrema derecha. Y esto culmina en las elecciones legislativas de noviembre del 2010, cuando, no digo el presidente Obama, sino el Partido Demócrata pierde la mayoría en la Cámara de Representantes, que sería lo equivalente a nuestro Congreso de Diputados, y se queda con una mayoría simple en el Senado. De tal manera que en esta segunda parte del mandato de Obama, el presidente tiene que hacer un ejercicio de equilibrismo, podríamos decir, para, mediante acuerdos, sacar adelante su agenda política. El caso más emblemático es el del 2 de agosto del 2011, cuando, si no se consigue lo que pues, el presidente de la Cámara de Representantes, que es republicano, John Boehner, o como dicen allí, Boehner, consigue en la 11ª hora un acuerdo entre Casa Blanca, Cámara de Representantes, Senado y los dos grandes grupos políticos, el republicano y el demócrata, Estados Unidos hubiera incurrido en lo que se llama un default, una suspensión de pagos internacionales, conforme a la cual el 45% de los pagos, de las obligaciones de pagos del gobierno federal, no hubieran sido atendidas. Entonces, digamos que la segunda parte del
del mandato de Obama está siendo polarizante, está siendo complicada en cuanto a que tiene a la oposición política en casa, que le impide seguir adelante con su programa de reformas, y tiene en ciernes unas elecciones que, como sucede en cualquier país, ojo, cuando hay elecciones se muestra dividido y enormemente polarizado. Lo que sí que vemos que es una persona con capacidad de cambiar si cree que le interesa, ¿no? O sea, por ejemplo, últimamente ha sido muy en boga la famosa ley SOPA antipiratería, que en principio era un proyecto que la apoyaba, y llegado a la hora de verdad, visto que no solo tenía un gran rechazo social, sino de grandes empresas de Internet, él ha dado marcha atrás hasta el punto de que Hollywood, muchos de los que le habían apoyado, le han amenazado, diciéndole, no te vamos a volver a apoyar. O sea, ¿tiene una gran cintura o es simplemente alguien que no tiene al final, que lo único que mide es el interés inmediato? Pues hay una combinación de factores que tiene que ver, por un lado, con su formación, tiene que ver con su historia personal y tiene que ver con su carácter, con su personalidad, con su forma de ser. Esos son factores, digamos, endógenos o intrínsecos a Barack Obama. Hay también factores externos o exógenos que le influyen. Uno es su mujer, Michelle Obama, que tiene mucho que decir en todo esto, más de lo que pudiera pensarse, y un sentido, digamos, de pragmatismo político que lo impregna todo en el caso de Barack Obama. Entonces, si repasamos todo esto, nos encontramos con un presidente que por carácter, por forma de ser, por formación, por historia personal, no tiene nada que ver con el americano medio. Es decir, sí, sus abuelos eran de Kansas, al igual que su madre, y su padre era keniano, y él nació en el último estado que se incorpora a la Unión, que es Hawái. Por lo demás, Barack Obama es un hombre que vive en Indonesia y come lagartos, lo cuenta en su primera biografía. Y come lagartos porque era lo que tenía para comer y era lo que veía que hacían otros niños. Es un hombre que se educa en escuelas católicas, pero se educa también en madrasas islámicas en Indonesia. Es un hombre enormemente cosmopolita. Ciertamente no responde al perfil que tenemos del americano medio. Eso por un lado. Por otro lado, su carácter, su forma de ser, es extremadamente inteligente, hasta tal punto que, empezando por su mujer y acabando por sus asesores, hay, digamos, consenso en considerarle extremadamente arrogante. Es decir, que si él tuviera que, entre comillas, ascéticamente luchar contra un vicio, sería el de la arrogancia intelectual, lo cual le genera enormes problemas dentro de la Casa Blanca. No te quiero ni contar los problemas que le causa con gente que no es tan allegada como puede ser la oposición política, con quien tiene que negociar a veces o a veces tiene que echar pulsos. Entonces, él muchas veces piensa que como fruto de un razonamiento lógico tiene la razón y se carga de argumentos. Como es un presidente que, por ejemplo, en el ámbito económico, en la primera mitad del mandato, elige a un equipo de campanillas, a un Larry Summers, que había sido secretario del Tesoro con Bill Clinton, y a un grupo de académicos intelectuales, pero que al mismo tiempo habían trabajado en Wall Street, para que reduzca la tasa de paro, Estados Unidos salga de la crisis, los famosos bailouts, los planes de estímulo, el rescate de Wall Street por un lado y el de las empresas automovilísticas por otro, y un largo etcétera, han acabado todos, con perdón de la expresión, más quemados que la pipa de un indio de la arrogancia del presidente, hasta el punto de que todos han dimitido, aduciendo motivos personales, con la excepción de Timothy Geithner, el secretario actual del Tesoro, que ha intentado dimitir varias veces, pero Obama no le ha dejado. Y, en última instancia, el sentido pragmático, que es un estilo de liderazgo de Obama. Posiblemente el pragmatismo es la característica que más y mejor define el estilo de liderazgo de Barack Obama. Entonces, lo que a él le puedan decir asesores, encuestas, su mujer al oído, si contribuye al pragmatismo, en un momento concreto, es algo que tiene para él validez intelectual y que por tanto vale la pena ser llevado adelante.
iba a decir casi caiga quien caiga. Es decir, él en varias ocasiones ha llegado a decir que era consciente de que podía ser un presidente de un solo término. ¿Por qué? Textualmente le cito: prefiero llevar a cabo grandes reformas, como la reforma sanitaria, la reforma financiera, le falta la reforma de la inmigración, está pendiente todavía, y jugármelo todo a un mandato, a ser un presidente mediocre que no saque adelante grandes reformas, pero que permanezca en la Casa Blanca durante 2 mandatos. También usted a lo largo del libro señala que existe, y bueno, es algo que señalan no solo usted, sino muchos analistas, y se puede leer en la prensa, tanto norteamericana como otros países, que existe efectivamente un gran desencanto con Obama, pero también que los niveles de popularidad del Partido Republicano, sus rivales, son bajísimos. Sí. ¿Cómo no logran sacar los republicanos tajada de esta caída de la popularidad de Obama? Es fruto de una combinación de factores que son ideológicos, por un lado, de valores, de ideas y, en última instancia, de ansia por el poder. Me explico. En los últimos 30 años, en Estados Unidos, por el bando republicano, pues todos sabemos, y usted ha hecho cita a varios analistas, sin citarlos, pero que aciertan enormemente en ese diagnóstico, y es en el de que los republicanos no están sabiendo aprovecharse, en este caso, de la debilidad o debilidades del presidente Obama. Eso tiene mucho que ver con que son demasiadas las sensibilidades que hoy hay dentro del Partido Republicano. Cuando Ronald Reagan gana las elecciones en noviembre de 1980, pues se convierte en un mito, se convierte en una leyenda. Y por poner 2 ejemplos, en las elecciones de 2008, las que ganó Barack Obama, los 8 contendientes republicanos, en el último debate electoral que tuvieron, pues lo hicieron en la librería presidencial de Ronald Reagan en California, y pidieron a Nancy Reagan, que ya tiene 90 y tantos años, que por favor les apoyara, lo que en América se llama, les diera un endorsement, como dignos herederos del legado de su marido. Los 8 querían ser bendecidos por la mujer de Ronald Reagan. Bueno, Reagan decía, en medio broma, medio en serio, que si tuviera que enumerar los mandamientos de la ley de Dios, no deberían ser 10, sino 11, y que el 11º es: un candidato republicano nunca debería atacar a otro candidato republicano. Lo que estamos viendo hoy es que en el bando conservador están, por un lado, los llamados conservadores sociales, que tienen de hecho un candidato que se llama Rick Santorum, que apenas habla de economía. De hecho, cuando digo apenas, es un eufemismo, no habla de economía. Fundamentalmente habla del aborto, del matrimonio entre homosexuales, habla de lo que en América se llama cuestiones sociales y que en Europa denominaríamos como cuestiones morales, éticas o religiosas. Si quiere, después pensaba preguntarle un poco más a fondo sobre pues, seguir con Obama. Entonces, sí. Bueno, y quería seguir con Obama, de hecho, y con Ronald Reagan, al que usted ya ha nombrado. Sí. A lo largo de su vida, a lo largo de su libro, trasciende una admiración por la figura de Obama, pero también una admiración por Ronald Reagan, que en principio es un presidente bastante diferente a Obama. Incluso sí. Obama confía en el gobierno. Es verdad que usted dice que aquello que funcione hay que dejarlo, lo que no funcione no. Ronald Reagan usted mismo lo cita, la idea es que el gobierno no es la solución, es el problema. Bueno, muchas otras citas por el estilo, ¿no? Ronald Reagan confía mucho más en la sociedad o en los individuos que en el gobierno, al menos en sus discursos. ¿Qué tienen en común para que usted parezca que tenga esa admiración por 2 personas tan diferentes? Hay una portada de la revista progresista Time, que es una de las que más se venden no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en que en portada la revista lleva a cabo un fotomontaje y aparecen Barack Obama y Ronald Reagan, y el titular, traducido del inglés, no de manera literal, viene a decir que tienen mucho en común y si se conocieran hoy serían amigos. Y ya dentro de la revista se aprecia incluso pues, el típico ejercicio gráfico de transformación
conforme al cual un Barack Obama pues a lo largo de varias fotografías se convierte en Ronald Reagan y viceversa. A mí me llamó mucho la atención porque responde a una línea de pensamiento conforme a la cual quisiera dar varios ejemplos. Barack Obama es, en mi opinión, un presidente generoso en cuanto a que cita habitualmente a presidentes de los dos partidos. Es decir, que no tiene ningún problema en cuando, por ejemplo, hace referencia a la necesidad de llevar a cabo recortes en el presupuesto de defensa. Ya son varias las ocasiones en que ha citado al presidente Eisenhower, que tiene un enorme valor simbólico, porque protagonizó el presidente Eisenhower un periodo de crecimiento económico enorme en los años 50, donde se construyen las grandes infraestructuras que duran hasta el día de hoy en Estados Unidos, que es eminentemente republicano y, como todos sabemos, fue general y fue el jefe de las Fuerzas Armadas aliadas en Europa. Es decir, que si alguien sabía de ejércitos, de guerra y de presupuestos militares era Eisenhower, pues Obama le cita. En campaña electoral, Barack Obama citó muchas veces a Ronald Reagan como un ejemplo de inspiración. Y ahí es donde está la coincidencia entre ambos. Es decir, Barack Obama quiere, de manera imperiosa, levantar el estado de ánimo del país. El que lo consiga o no, es decir, la resultante final es harina de otro costal. Ronald Reagan sí lo consiguió. No hay que olvidar que cuando Ronald Reagan accede a la presidencia, simplificando mucho, se encuentra con una depresión económica enorme, es la que es fruto de la segunda crisis del petróleo de 1979. Hay un presidente demócrata altamente impopular, que es Jimmy Carter, y además hay 554 americanos que están presos en cárceles iraníes como fruto de la revolución chií, protagonizada por un movimiento revolucionario islámico que desde el año 79 hasta el día de hoy, con el presidente Ahmadinejad, dirige los destinos de Irán y amenaza no solamente al mundo árabe y a la potencial desestabilización de Oriente Medio, sino a todo el mundo desarrollado con su programa nuclear. Bueno, pues Reagan con su discurso, no digo con sus discursos, sino con su discurso, es decir, con su forma de aproximarse al americano, le levanta la moral. Yo hice un ejercicio este verano que es el de leerme sus discursos y escucharlos, y con independencia de si los elaboraba él o no, porque todos sabemos que fue actor, y es altamente probable que, y siempre he tenido la sospecha, de hecho, pues que sus ideas no eran propias en muchos casos, sino que alguien se las proveía por detrás. Y de hecho tengo la teoría de que quienes lo hicieron son aquellos que han estado en el poder, en el bando republicano, en los últimos 40 años. Y voy a citar dos casos, que son Dick Cheney, que fue vicepresidente con George Bush, y Donald Rumsfeld, que fue secretario de Defensa con George Bush. A mí siempre me ha llamado la atención que ellos hayan estado en todos los gobiernos republicanos desde la época de Gerald Ford. Miento, desde la época de Nixon, antes. Y Nixon ganó las primeras elecciones en 1968. O sea que son señores que llevan en el poder mucho tiempo. Pero, sin embargo, los mandatos de los dos Bush, sobre todo el hijo, nada tienen que ver con Ronald Reagan y digamos los efectos en la moral del pueblo norteamericano. Cierto, de hecho, a mí en ese sentido, primera vez que le di un dato que la gente olvida. Cierto que el índice de confianza económico de los americanos es bajo, vale. Que la tasa de paro, datos de enero, son del 8.3%. Que para una sociedad acostumbrada al sueño americano desde un punto de vista conceptual y al pleno empleo por otro, como sucedió en la época de Clinton, que es otro presidente del que hablo mucho en el libro y que para mí es la gran inspiración desde el punto de vista económico, pues resulta que en los 8 años de gobierno de George Bush se crearon 3.400.000 empleos. Bueno, pues Barack Obama, con toda la depresión, recesión económica que ha vivido el país, ha creado ya 3.100.000. Es decir, que de aquí a los próximos meses
Si sigue el índice de creación de empleo mensual que ha conseguido los últimos 6 meses, habrá en 4 años conseguido crear tantos empleos como George Bush en 8. Vamos a pasar a los republicanos ya. Muy bien. Justo, y además le quería preguntar por algo que usted ya ha empezado a apuntar. Estamos viendo como en estas primarias los candidatos republicanos se están sacando todo tipo de trapos sucios, como se están atacando unos a otros de un modo brutal. Sí. ¿Esto no terminará por pasar factura a quien vaya a enfrentarse a Obama en último término? Les está pasando factura ya hoy, de hecho. De hecho, les está pasando factura hoy. Se dice que el índice de aprobación de Barack Obama, afirmo, en el último año natural que podríamos identificar como un ejercicio fiscal, por ejemplo el 2011, Sí. ha sido del 44% y es un índice muy bajo. Bueno, eso es así, es cierto, es muy bajo. Ciertamente cuando Bill Clinton deja la presidencia a rebufo del escándalo de Mónica Lewinsky. Sí. Su índice de popularidad es del 62%, muy elevado, por tanto. Cuando George Bush deja la presidencia, su índice de aprobación y de popularidad es el 10%. El hijo. Sí, el hijo. George Bush, cuando me refiero al padre, suelo decir George H.W. Bush, Sí. y cuando hablo del hijo es George Bush a secas, porque el primero tiene entre medias otro nombre, el padre, que, ojo, permítame un apunte. En política internacional, Obama en varias ocasiones, la última vez en la revista Rolling Stone en octubre del 2010, dice que es uno de los mejores presidentes en política exterior y en relaciones internacionales. Es decir, que, insisto, es un presidente generoso con los republicanos, aun cuando no con todos los republicanos. Bueno, pues a día de hoy los republicanos en el Congreso tienen un índice de popularidad que no llega al 10%. Y de hecho han bajado en los últimos 6 meses 8 puntos, estaban en un 18%. Entonces yo digo, vale, o sea que el presidente Obama está mal con un 44%, pero es que los republicanos que mandan en el Congreso están todavía por debajo, muy por debajo. Sí. Y entonces, de estos candidatos que vemos ahora, ¿cuál cree usted que sería cuál cree que tiene más opciones de enfrentarse a Obama y cuál cree que sería el más peligroso para Obama? Es una muy buena pregunta, porque esa es la pregunta que se están haciendo los electores republicanos en cada una de las primarias o caucuses que están teniendo lugar ahora mismo. Tanto es así que les está provocando un problema de conciencia enorme en función de cuál sea su sensibilidad, como decía antes. Los conservadores sociales que apoyan a Rick Santorum, los miembros del Tea Party que quieren menos Estado y menos impuestos, que apoyan a Newt Gingrich, el mundo empresarial o los moderados, los independientes, los conservadores que no son, vamos a decir con terminología europea, de derechas, que apoyan a Mitt Romney. Lo que se plantean son dos cosas. Uno, ¿cuál responde mejor a mis expectativas, a mis valores, a mis principios, a mis convicciones, por un lado? Y segundo, ¿quién es el mejor candidato para batir a Obama? Son las dos grandes preguntas. Y en estas dos, y en la solución primaria a primaria del Partido Republicano, lo que está sucediendo es que el Partido Republicano se está desgarrando, se está rompiendo, porque, como usted muy bien dice, se están tirando los trapos sucios unos a otros. Es decir, lo que en Norteamérica se llama la electabilidad, es decir, la capacidad de ser elegido, y en este caso de batir a Obama el día 6 de noviembre, sin lugar a dudas, por criterios sociodemográficos, sociológicos, demoscópicos, y podría citar varias docenas de encuestas, el mejor posicionado debería ser Mitt Romney. ¿Por qué? Porque, por un lado, responde a un perfil empresarial y un track record en el ámbito de los negocios que le da credibilidad para sacar a Estados Unidos de la crisis, y en segundo lugar porque apela a un tipo de conservadurismo no radical que es atrayente para moderados y para muchos millones de independientes que hoy están desencantados con Obama. Ahora bien, si la alternativa no fuera esa, porque el electorado republicano decide que es más importante convicciones, que es más importante ideología, y sale elegido cualquiera de los otros 3 candidatos, de los cuales hay uno que no tiene ninguna posibilidad, que es Paul Ryan, que es un libertario, Sí. Y que incluso dice él, si mi objetivo no es ser presidente, sino generar un debate, y en última instancia, si no es algo elegido
y no lo seré. Igual creo un partido político independiente, como hizo Ross Perot en los años 92 y 96, lo cual favorecería lógicamente enormemente a Obama, porque todavía disgregaría y separaría más el voto republicano. El otro día realmente comentaban algunos analistas que en algunas de las últimas primarias Romney, tras los famosos impuestos que descubrieron, había hecho un pequeño cambio en su discurso diciendo, bueno, pues defendiendo el capitalismo, tal dinero, tal, y que esto le había hecho llevarse votos de Ron Paul. Que incluso esto le había restado fuerza de por sí Ron Paul, que no es fuerte. Sí, eso es verdad. Hombre, la cuestión de los impuestos en Estados Unidos es, si me permiten la expresión, es sagrada. Y esto me lleva a Ronald Reagan una vez más. Cuando Reagan llega a la presidencia, lo cuenta él en sus 2 libros de memorias, dice, caramba, resulta que la tasa de impuestos más alta para los más ricos es del 70%. Y él dice, yo recuerdo cuando era actor en Hollywood que la tasa de impuestos más alta, o lo que llamamos el tipo marginal, vaya, era del 90%. Entonces yo decía, o sea que de cada dólar que gano, 90 centavos se los lleva el Estado y yo me quedo con 10. Dice, eso no puede ser, es antieconómico. De tal manera que Reagan lo que hace es pegar un bajón al tipo marginal más alto del 70% al 40%. La gente se olvida, no recuerda, que el presidente anterior que había bajado los impuestos era un demócrata llamado Kennedy, JFK, que bajó el tipo marginal máximo del 90 al 70%. Entonces, la cuestión de los impuestos en Estados Unidos para demócratas y republicanas es una cuestión sagrada. Y la segunda es el tamaño del Estado. Hasta el punto de que un presidente, para mí admirable, que es Bill Clinton, acaba de publicar un libro que se llama Back to Work, Vuelta al trabajo, y tiene un subtítulo que dice ¿por qué necesitamos un gobierno inteligente para tener una economía fuerte? Y en 196 páginas yo creo que lo que está haciendo es de manera indirecta darle consejos a Obama sobre cómo tiene que manejar la economía para hacerla crecer de nuevo. Y le quiero hacer ya le voy a hacer 2 puntos en una, pero ya por favor llevamos bastante tiempo, de forma breve. Muy bien. Refería a los dos al Tea Party. Por una parte, usted muestra una imagen del Tea Party que yo creo que es la generalizada y que responde en buena medida, pero creo que puede haber algún matiz, como básicamente belicista, aparte de otras cosas, pero también como muy belicista en la política exterior. Sin embargo, encontramos que dentro del Tea Party hay algún personaje como Rand Paul, hijo de Ron Paul, que él es justo lo contrario, es igual que su padre, aislacionista y que solo está a favor de guerras puramente defensivas. ¿Cómo un personaje así tiene cabida en un movimiento que en principio es lo contrario? Y la otra pregunta, en un momento dado, Sarah Palin nos la querían mostrar como quien más puntos tenía para enfrentarse a Obama, aupada por el Tea Party, y sin embargo ya es que ni cuenta, o sea, ni se ha presentado y está casi condenada a ser un personaje casi de farándula. ¿Por qué este auge y caída tan rápido? Muy bien, intentaré ser breve porque me consta que hablo demasiado y además dedico tantas horas al estudio de estos menesteres que la afluencia de datos me viene a la cabeza como un torrente. Bueno, en primer lugar, sobre cuestiones de política internacional, y aquí vale mucho la historia, habitualmente, me atrevo a decir 95% de las ocasiones, Partido Republicano y Partido Demócrata suelen estar básicamente de acuerdo. Básicamente de acuerdo. Podrán discutir, pero versus la política económica, que sí es objeto de debate, la primacía de Estados Unidos en el mundo, que es el objetivo último de la política exterior, no se discute. Cuando alguien sale por peteneras, con perdón de la expresión coloquial, se llame Ron Paul padre, Ron Paul hijo, me da igual, son casos aislados y por tanto desde un punto de vista, si usted me apura, estadístico, son inapreciables, no cuentan y de hecho yo en las encuestas que hago no los tengo en cuenta. Lo cual me lleva a su segunda pregunta y es, me da pena haber invertido tanto tiempo, esfuerzo y dinero en haber estudiado la figura de una Sarah Palin que, por cierto, en una portada de Newsweek de hace escasamente año y medio dice que sí se va a presentar como candidata presidencial, por fin, ya estábamos todos esperando que dijera algo, porque llevaba deshojando la margarita mucho tiempo, publica 2 libros, uno de memorias, que es muy simplón, pero que apela a, pues como Ronald Reagan, al alma del americano, con mensajes muy sencillos, y un segundo de ideología que se llama Fe, Bandera y Familia,
donde expone sus ideales republicanos y, permítanme la generalización, todos pensamos que será la candidata del Tea Party y, por tanto, ojo, con su exposición pública, la gran candidata republicana. La cuestión es que sistemáticamente en todas las encuestas, desde el año 2008 hasta el día de hoy, cuando uno ve y compara a todos los candidatos republicanos, ella queda siempre la última. Siempre queda la última. Dato muy relevante, porque en una encuesta vale, pero en todas, en el 100% de las encuestas, eso ya te está diciendo que sus posibilidades de ser elegida son pocas. Incluso por debajo de Michelle Bachmann. Muy por debajo de Michelle Bachmann. De hecho, hay un momento en el cual Sarah Palin decide, intuyo porque entiende que ella no tiene posibilidades, apoyar a Michelle Bachmann. Es decir, deja, entre comillas, de apoyarse a sí misma como candidata republicana presidencial para apoyar a Michelle Bachmann, que era representante por Minnesota. Tenía mucha menos exposición pública. Bueno, pues el problema de Sarah Palin, y lo han demostrado toda una serie de libros que se han publicado recientemente, es que su biografía tiene, lo voy a decir de la manera más eufemística posible y midiendo mucho mis palabras, tiene demasiados agujeros como para soportar el tipo de escrutinio al que sería sometida una persona tan polarizante y polémica como ella en una campaña presidencial. Es decir, de Barack Obama se podrá decir, es musulmán porque su apellido segundo es Hussein. Bueno, pues es tan sencillo de demostrar que eso no es así, como que lleva pues bautizado desde hace 22 años como fruto de un proceso racional en la Trinity Church de Chicago por su famoso pastor Jeremiah Wright. Muy bien, y además está casado por la iglesia y sus hijas están bautizadas. Pues el hombre es cristiano y además, junto con Kennedy, es el presidente que más ha hablado de religión defendiendo que era cristiano, con lo cual la afirmación insultante de que era musulmán no se sostiene. Vale. El problema de Sarah Palin es que el tipo de cosas que se dicen de ella son fácilmente comprobables, es decir, tiende a exagerar en demasía, tiende, con perdón, a mentir en demasía. Entonces, de hecho, han salido una serie de libros que se titulan más o menos Las mentiras a Sarah Palin. Una exposición de este estilo en una campaña presidencial te deja fuera de juego. Bueno, pues don Jorge Díaz Cardiel, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante y da como para prolongar la entrevista durante varias horas. Bueno, es que usted hace preguntas muy interesantes y eso también incita a un diálogo inteligente y a un diálogo muy enriquecedor. Esa es la verdad. O sea, que se lo agradezco yo también. Pues muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital. Un placer. Encantado. Gracias.